Hola, buenas noches. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos mis hermanos de una manera rica y poderosa en esta preciosa noche o en este precioso día. Hoy es viernes de enseñanza bíblica. Estamos una vez más trayendo la santa y bendita palabra del Señor por la soberana gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es para nosotros placentero, mis amados hermanos, estar con todos y con cada uno de ustedes compartiendo este maná de vida, esta palabra de vida eterna. Quiero, antes de iniciar, saludar a todos nuestros hermanos, como de costumbre lo hacemos, todos los hermanos que nos siguen por las diferentes redes sociales. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa, es el deseo de mi corazón. Al igual que a nuestros hermanos del Tabernáculo Fe Viva y las diferentes iglesias en las diferentes localidades, en las diferentes ciudades, en los diferentes países, por donde nos permiten a través de estas redes llegar hasta sus hogares. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa. Yo te invito que hagamos una oración para entrar muy rápidamente al mensaje a la enseñanza de este día. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, delante de tu santa y bendita presencia queremos llegar. Primero que todo, mi Señor, para darte la honra, la gloria y la alabanza, para pedirte que perdones nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, todas las cosas malas que hayamos hecho, dicho, pensado, de la manera como te hayamos ofendido. Te rogamos con todo nuestro corazón, sabiendo que estamos en este proceso de redención, camino hacia ese estado de perfección. Reconociendo esto, te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, que nos des fuerzas, que nos permitas cada día caminar en tu camino, en tu luz, en la palabra verdadera, en el evangelio de la hora, en el evangelio de la revelación de la hora, para poder agradarte, porque tú dijiste en tu palabra, pero sin fe, revelación, es imposible agradar a Dios. Ayúdanos, mi Señor, te lo rogamos, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga una vez más, mis hermanos. Estamos estudiando este libro de Apocalipsis y estamos aún en el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis. Ha sido de gran bendición, principalmente para mi vida, y creo que si hemos podido aportar un granito de arena a todos esos hermanos que siguen las enseñanzas, pues con eso estaremos muy agradecidos y muy contentos con el Señor. Hemos dividido este capítulo 1, los 3 primeros versos, en 5 capítulos, los cuales los hemos titulado de la siguiente manera. El capítulo número 1 le hemos puesto ese nombre y esa estructura para poder darle una cronología o un orden a la enseñanza de esos primeros 3 versículos del capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces yo titulé el primer capítulo La revelación del Señor Jesucristo. Ya hablamos de ese primer capítulo. El capítulo número 2, las cosas que deben de suceder pronto. También hablamos de ese capítulo. El capítulo número 3, de su ángel a su siervo Juan. De su ángel a su siervo. También creo que quedó superado. Hablamos ampliamente con escrituras y algunos apartes del mensaje. Y creo, mi amado hermano, que también quedó superado esta enseñanza de saber por medio de las escrituras y por medio del mensaje identificar la identidad de este ángel que le habló a Juan en la isla de Patmos para organizar el libro de Apocalipsis. El capítulo 4, el cual estaremos hablando, si el Señor nos lo permite, en el transcurso de esta enseñanza, es la bienaventuranza del que lee y los que oyen. Ese es el título de lo que vamos a estar hablando en esta en esta noche, en esta tarde, de acuerdo al lugar donde usted se encuentre. La bienaventuranza del que lee y los que oyen. Ese es el capítulo número 4.
y finalizaremos con el capítulo número 5, que es El tiempo está cerca, pero eso lo haremos en un próximo servicio. Por el momento nos dedicaremos al capítulo 4, la bienaventuranza del que lee y los que oyen. Alabados al nombre del Señor Jesús. Posterior a esto, cuando finalicemos el capítulo 5 y podamos salir de este capítulo 1, entraremos en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que corresponden a las edades de la iglesia gentil. Si el Señor nos los permite, explicaremos esos dos capítulos, el 2 y el 3, repito, que corresponden a la iglesia o a la novia gentil. Posterior, después que agotemos eso, entonces estaremos estudiando el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, que corresponde al Señor Dios Todopoderoso sentado en el trono con el libro misterioso en sus manos. Estaremos hablando de qué es ese libro, por qué estaba en las manos de Dios, qué sucedió y cómo podía regresar o retornar al hombre nuevamente, porque el libro no era de Dios, sino del hombre. Dios se lo dio al hombre y allí está la herencia espiritual del hombre. Luego estaremos hablando de Apocalipsis 6, que son los sellos, y después hablaremos de Apocalipsis 7, 8 y así sucesivamente hasta que el Señor nos permita, nos dé licencia, nos permita hablar de manera tranquila, de manera calma, de manera pausada, porque no se trata de correr, sino lo poco o lo mucho que se pueda decir, que nuestra audiencia pueda entender y pueda comprender. Recuerde, estamos sacando todas estas cosas no de una inspiración diferente al mensaje de la hora, al mensaje traído por el séptimo ángel mensajero a la iglesia de la Odisea, el hermano William Marion Branham. No es una inspiración de alguien diferente, sino del mensaje de la hora. Continuando, desde luego, con el ministerio o la palabra o la enseñanza o la asignación que Dios le ha dado a este ministerio del tiempo del fin, el cual nos encontramos en este día, alimentándonos, porque Dios no deja a su pueblo solo. Entonces, vamos a las escrituras. Te invito a que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 al verso 3. Y vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la palabra, de acuerdo al mandamiento. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis significa revelación, una palabra griega. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al verso 3. Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ojo, porque está diciendo de esta profecía. ¿Cuál profecía? De eso estaremos hablando. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra. Te invito a orar una vez más. Padre y Dios, tu santa y bendita palabra ha sido leída una vez más en este humilde lugar. El deseo, la intención es que usted nos ayude, nos inspire, que coloque la escritura donde corresponde. Ayúdanos a superar la dislocación, mi Señor, a no dislocar la palabra. Ayúdanos a colocarla en el tiempo y en el sazón correcto. Ayúdanos a no interpretar mal. Y ayúdanos a traer por medio de la revelación de tu ángel, de tu siervo profeta, mi Señor, Malaquías 4:5, por medio de lo que tú le diste a ese ministerio, continuar con la obra, porque hay muchas cosas que todavía necesitamos aclararlas, tocarlas, profundizarlas, hablar más de ellas, mi Señor, como lo has venido haciendo hasta este día. Ayúdanos ahora, mientras nos acercamos a ti, de una manera reverente, humilde y sencillo en nuestros corazones.
Te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, una vez más. Le damos la gloria y la alabanza a nuestro Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No voy a hacer resumen porque está en la web, están grabados todos estos mensajes. Si de repente alguno no ha visto o no comprende de qué estamos leyendo o de qué estamos hablando, es bueno que usted se remita a los mensajes anteriormente grabados para que pueda entrar en la sintonía de estos mensajes. Por el momento voy a entrar directamente. Dice el capítulo el cual quiero hablar en esta noche, en esta tarde de viernes. Bienaventurado el que lee, ojo, singular, el que lee y los que oyen. Ahí hay una dinámica, alguien que lee y otro que oye. Es decir, hay una actividad recíproca. Uno que está hablando, uno que está dando algo y otros que están en recepción, están como receptores, escuchando, oyendo lo que alguien está leyendo o está diciendo. Entonces son bienaventurados tanto el que lee como los que oyen. Pero él dice enfáticamente el que lee y los que oyen esta profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, no solamente es oírla, no solamente es escucharla, es oírla y guardar las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, es claro y está específico. ¿Hay bienaventuranza? Sí. ¿Qué es una bienaventuranza? De eso vamos a hablar. Buscamos en el diccionario el significado de esa palabra, bienaventuranza o bienaventurado. Persona que goza de felicidad plena, que es concedida, podríamos decir, por algo, por Dios o por algo que recibe desde luego. Entonces, la bienaventuranza es el resultado de algo que se recibe. Entonces no solamente es decir bienaventurado, sino es feliz. ¿Pero por qué es bienaventurado? Porque es feliz. Porque está recibiendo algo. Esa persona recibe algo. Entonces, el que lee y los que escuchan reciben algo y por ende son felices, están gozosos, son bienaventurados. Pero vamos a mirar qué es lo que va a recibir o qué es lo que se recibe. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Quiero que miremos acá como te decía hace un momento, uno es el que lee y otro los que escuchan. Esto aquí es para la mente que tiene sabiduría. El que lee entienda lo que dice el Señor. Muchas personas creen que solamente es por escuchar. Si escuchan y ya, no. Es con escuchar, pero con un objetivo. Escuchar con un propósito, escuchar con una intención y que algo quede en el que escucha. El que lee, pues se entiende y se supone que el que lee sabe lo que va a decir, sabe lo que está leyendo. Y el que escucha debe de entender, debe de estar en el mismo espíritu, con una muy buena actitud para poder recibir del Señor lo que el que está leyendo va a decir. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es un mensaje dentro de los 5 capítulos, este cuarto, sencillo, humilde y básico, pero glorioso. Se va a dar cuenta por qué. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es el Señor el que lo dice, que es bienaventurado el que lee y los que oye. 2 que reciben bienaventuranza. Entonces, ¿por qué son bienaventurados? Porque recibe algo, amado hermano. Yo he recibido muchísima bendición porque he hecho parte o porque he participado o porque he estado, el Señor me ha colocado en un ministerio. Cuando Dios nos ha colocado dentro de un ministerio, nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque recibimos de ese ministerio
y obviamente cumplimos lo que ese ministerio nos enseña, nos dice. Entonces nuestra vida tiene que cambiar porque nosotros, los que escuchamos, recibimos algo de ese ministerio, algo del que está leyendo, el que está hablando, el que está enseñando, y lo aplicamos a nuestra vida y nuestra vida cambia, nuestra vida mejora, cambia, evoluciona, es transformada de luz en luz, de gloria en gloria, como dice la Escritura, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero mi amado hermano, tiene que haber un sol, que es el que hace que esa persona o ese día vaya en aumento. De la misma manera, para que nosotros podamos ir en aumento, podamos crecer, debemos de ser colocados en una palabra o en un ministerio. Creo, subjetivamente, hablando Robinson Eggs, que mi vida ha sido cambiada y ha sido transformada por el ministerio donde Dios me ha colocado, ministerio que me ha permitido ser el cristiano que hoy soy. Y comparto el dicho de la hermana que le pidió al hermano Branham dar un testimonio cuando él estaba predicando. Le decía, hermano, yo quiero compartir un testimonio, Y ella dijo, yo lo único que puedo decir es que no soy lo que antes fui, pero tampoco soy lo que quiero ser. Entonces, de esa misma manera nos sentimos hoy. De una cosa estamos seguros, que no somos los mismos, que Dios nos ha ayudado, que Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha mostrado un norte, que Dios nos ha revelado una palabra y que vamos con un objetivo claro hacia ese lugar o hacia ese puerto. Entonces, somos bienaventurados porque recibimos todas las cosas que Dios nos da, no directamente, sino por medio del que lee, del que habla o del que enseña. De esa es la manera que nosotros, los que escuchamos, los que estamos abajo, en este caso ustedes que están escuchando en este momento, reciben bendición. ¿Y cómo sabemos si somos bienaventurados o no? Porque nuestra vida testifica que la palabra que hemos escuchado, que la palabra, que el mensaje durante tanto tiempo que hemos escuchado y que lo ponemos por obra, ha cambiado nuestras vidas, cambia nuestras vidas. Si la palabra que estamos escuchando, si la ponemos por obra y no cambia nuestras vidas, algo está pasando. Entonces no somos bienaventurados ni estamos recibiendo algo. O estamos recibiendo algo errado, estamos recibiendo algo que no es. Entonces cada quien de manera objetiva puede mirar la obra, su obra, no la de otro, su propia obra en el Señor para ver si ha evolucionado, si ha crecido y si ese ministerio ha aportado cosas gloriosas, cosas bonitas, cosas grandes para su vida. Pero el ministerio por sí solo no lo va a hacer. El ministerio opera, el ministerio obra. Estoy hablando de los ministerios generales indicados por Dios, mandados por Dios, verdaderos. Y la persona tiene que, además de escucharlo con una buena actitud, ponerlo por obra. Ejemplo, si el ministerio nos enseña que nosotros no debemos de robar, y nosotros cuando estábamos en el mundo robábamos, hermanos, sí, no podemos hacernos personas ajenas a estas cosas. Claro que robábamos de pronto tiempo, robábamos de una u otra manera, pero robábamos de alguna u otra manera. Mentíamos, claro, pero entonces la palabra o el ministerio nos ha venido enseñando por medio de la palabra que estas cosas no podemos hacerlo y lo ponemos por obra, pues obviamente que estamos recibiendo de ese ministerio, de esa enseñanza, algo para nuestras vidas. Y si nos alejamos de esas cosas y vemos que ya no los hacemos y que somos diferentes, entonces podemos validar, entonces podríamos de cierta manera legalizarlo, por decirlo de esa manera, vindicar el ministerio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Lo vindica quien lo pone por obra, pero hermano, yo sigo siendo el mismo ladrón, yo sigo siendo el mismo mentiroso, el mismo lengua larga, el mismo esto. Es porque si no pones por obra la palabra, entonces obviamente que no vas a ser bienaventurado y que no vas a recibir algo porque no quieres ponerlo por obra. Por eso la palabra dice el que lee, para poner por obra, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Por eso la palabra en Apocalipsis dice, mi amado hermano, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Si no la guarda, entonces aquí hay algo que es bienaventurado el que lee y los que oyen. Pero también tendríamos que mirar que si hay un bienaventurado, también se desprende un desventurado.
Desventurado para el que oye y no pone en práctica. Desventurado para el que no oye. O desventurado para el que está escuchando, pero no cree. Y si no cree, no pone por práctica. Y si no cree, aunque esté oyendo, no pone por práctica, no cumple, no guarda, entonces en vez de ser bienaventurado es desventurado. Porque no está poniendo por práctica, porque no cree, no le cree a la palabra. Hermano, eso puede suceder, pero la palabra no dice eso. Pero, mi amor hermano, se desprende. Si hay un bienaventurado, también tiene que haber un desventurado. Ahora lo vamos a ver por la palabra. Entonces, no nos metamos en el que no escucha, sino en el que escucha. Nosotros que estamos escuchando, nosotros que hemos sido colocados en ministerios vindicados por Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, quiero que miremos en Segunda de Crónicas. Vamos a buscarlo rápidamente. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Gloria al nombre del Señor Jesús. Miren cómo de manera sencilla, yo voy a decir sencilla, humilde, el Señor nos habla. Y no se vaya a distraer porque hoy puede captar algo y se dará cuenta y vamos a ser confrontados incluso con la palabra dentro de un momento. Y eso es lo que queremos, que Dios nos confronte de la manera como siempre lo ha hecho en todas las edades. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20 en adelante. Yo te voy a leer una parte, lo demás lo puedes leer en la casa para que entres en todo el texto, en todo el contexto. Entonces dice así, Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Alabados al nombre del Señor Jesús. Dice en el 21, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Y ahí sigue leyendo si usted quiere en su casa. Pero mira por qué sustraigo esta parte. Porque la palabra es sabia, hermano, inspirada. Él dice que si le creemos a Dios estaremos seguros. Ahora mi pregunta es, y estoy seguro también cuál va a ser la respuesta. Si yo le pregunto, ¿usted le cree a Dios? Todo el mundo va a decir, sí, amén, amén, sí Señor, gloria a Dios. Yo le creo a Dios. Todo el mundo dice que le cree a Dios. Pero ¿de qué manera le estamos creyendo? ¿Cuál es la forma como le estamos creyendo? ¿Le estamos creyendo de acuerdo a lo que dice su palabra o creemos que le estamos creyendo? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer énfasis. ¿De qué manera le estamos creyendo? Y Dios es un Dios de orden. Siempre me has escuchado decirlo, amado hermano. Entonces, creed en Dios y estaréis seguros. La primera parte, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué es un profeta? Uno que profetiza, uno que habla, uno que trae profecía, uno que trae la enseñanza, uno que es enviado por Dios. Bendito, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seréis prosperados. Claro que tenemos que ser prosperados. Usted me dirá, ¿por qué vamos a ser prosperados? Porque si tenemos profecía, incluso dentro del pueblo, si está el don de profecía, Dios nos va a bendecir por medio de ese don de profecía original también, y nos va a mostrar cosas anticipadamente. Entonces, ¿somos bienaventurados? Claro que somos bienaventurados. ¿Somos prosperados? Claro que somos prosperados en la palabra. Si tenemos un ministerio profético que hace parte de los 5 oficios mayores, los 5 oficios públicos de la iglesia del tiempo del fin. El ministerio de profecía es un ministerio que es el que nos acerca a la profecía, que es el que nos ayuda a decodificar el mensaje profético y nos permite y lo amplía y permite que el pueblo de una manera sencilla y humilde lo pueda captar, lo pueda comprender de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque es un atributo que Dios le dio a ese ministerio profético para que de manera profética pueda llegar al pueblo, amado hermano. Pero es un ministerio también. Entonces, seremos prosperados. ¿De qué manera? Vamos a mirarlo en el transcurso. Josafat, si tú lo lees allá en tu casa, ellos iban para una guerra, pero por cuanto había un profeta, les dijo la manera cómo podían salir
a combatir contra el enemigo, Dios por medio de su profeta le advirtió, le anticipó la manera como ellos podían hacerle frente al enemigo. Dios nos está diciendo hoy la manera correcta como nosotros podemos hacerle frente al enemigo. El problema no es, mi amado hermano, del profeta o del ministerio. Muchas veces el problema radica es en el que oye, no en el que lee, no en el que habla, no en el que profetiza, sino en el que oye, que en algunas veces o en algunos casos no le creen, o en otros casos sí le creen. Son selectivos, le creo en esto no, creo en esto no. Y en Dios y en estos ministerios no podemos ser selectivos. ¿Qué tal que yo fuese selectivo? Este ministerio lo reconozco, el ministerio pastoral lo reconozco como de Dios 100%, pero yo no puedo decir que reconozco el ministerio pastoral de Fe Viva 100% y creerle parcialmente. En esto sí, pero en esto no. En esto sí, pero en esto no. No, Señor. Tengo que creerle para ser prosperado, mi amado hermano. Entonces recibo algo, soy bienaventurado porque me paro 100% por el ministerio pastoral, porque me paro 100% con el ministerio profético de la iglesia, porque me paro 100% con el ministerio evangelístico de la iglesia, 5 oficios mayores, porque me paro 100% con el ministerio de maestría, 5 ministerio. Entonces yo no puedo decir, sí, yo lo creo, yo le creo a Dios y le creo también al ministerio profético, al ministerio de la enseñanza, de la maestría, entonces voy a ser prosperado, pero le creo parcialmente. En algunas cosas que me conviene no le creo y en lo que sí me conviene sí le creo. No puede ser de esa manera. La palabra dice que no nos podemos engañar a nosotros mismos. Que creemos, mi amor hermano, o queremos, pretendemos, procuramos creerle a Dios solamente en algunas cosas. Espérense que vamos a ser sorprendidos o vamos a ser impactados si pones todo tu corazón en lo que estamos escuchando y para donde nos está llevando la palabra. Entonces, amado hermano, somos bendecidos, somos bienaventurados porque recibimos con corazones limpios la palabra del Señor de aquello que Dios ha colocado en los diferentes tiempos. Ejemplo, en el tiempo de Noé, poquitas personas y siempre ha sido así. No es la excepción hoy, no es en este tiempo la excepción. Siempre cuando Dios envía un ministerio para darle bienaventuranza al que oye, son muy poquitos los que oyen. Los demás hacen cosas que ya vas a mirar que hacen, lo que se presenta. Por eso entonces son desventurados los que oyen pero no ponen por práctica, los que oyen pero no creen. Se enfatúan. Se ponen a pelear con Dios. Hermano, no es con Dios, es con el ministro. ¿Y quién puso al ministro? ¿Quién vindicó el ministerio? ¿Quién colocó a esa persona? Y ojo que estoy diciendo desde el principio, vindicado por Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces fíjate de qué manera el Señor nos muestra aquí que nosotros somos bienaventurados porque recibimos algo. En Mateo capítulo 10, verso 41, el Señor Jesucristo hablando, dijo, Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 41. Dice la palabra, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y ahí podríamos continuar. Al que recibe al pastor, por cuanto es pastor, recompensa de pastor recibirá. Y el que recibe a un maestro de las escrituras, el ministerio quíntuple del tiempo del fin, el último ministerio de la novia gentil, el que recibe a un maestro, por cuanto es maestro, recompensa de maestro recibirá. Y el que recibe a un evangelista, por cuanto es evangelista vindicado, recompensa de evangelista recibirá. Y así sucesivamente, amado hermano. Espero que me estés entendiendo. Lo dijo el Señor Jesucristo. Deuteronomio 29, 29. Alabados al nombre del Señor Jesús. Las cosas son más serias de lo que muchas veces nosotros creemos que son. Y a veces jugamos y creemos
que no hay consecuencias. Y recuerda, es bienaventurado, pero también desventurado. Ojo con lo que estamos haciendo. 29:29, Deuteronomio 29:29. Ojo con lo que estamos haciendo, amado hermano, porque a Dios nada se le pasa por alto. Otras veces nos hacemos los listos y creemos que no, Dios no se dio cuenta. Ojo con lo que estamos haciendo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley, de esta palabra, de la Biblia. ¿Y cómo nos las revela? Por medio de sus ministros, de sus profetas. Es la manera que Dios tiene para revelarnos a nosotros su santa y bendita palabra, amado hermano. Por favor, tenemos que entenderlo, tenemos que captarlo, comprenderlo. Es decir, que si nosotros nos oponemos a la predicación de ese profeta, de ese predicador, de ese evangelista, de ese maestro, de ese pastor enviado por Dios, y más en este tiempo del fin, estamos en contra de Dios. Hermano, pero es que por unas pequeñas cosas, ojo con las cosas como las estamos mirando. No deje que el enemigo le trastorne la mente, amado hermano. Mire lo que le pasó, Dios es un Dios celoso. Y para Dios no hay hijos, hermanos, mayores o más grandes. Para Dios cumple el mismo respeto para con todos. Cuando María, hermana en la carne de Moisés, y Aarón, hermano en la carne de Moisés, empezaron a hablar de Moisés, que era el líder, que era el profeta, a decir, mira la mujer que tomó, Cusita, que ni siquiera era de doctrina, sino algo personal. A Dios no le agradó esto. A Dios no le agradó. Y ellos tenían un ministerio, te lo dije la vez pasada. Uno era sacerdote y la otra era profetisa, tenía el don de profecía, y a Dios no le agradó y los llamó y los contagió con lepra. Lepra es simbología de pecado, los sacó del campamento. Muchas veces hacemos todas estas cosas y creemos que estamos en el campamento y estamos fuera del campamento, espiritualmente hablando, con muerte, con una señal de muerte en nuestras vidas, por cuanto prestamos el oído, hablamos, decimos cosas que no debemos decir. Y cuando la palabra nos dice, cuando la palabra nos captura de que actuamos de una manera incorrecta, nos quedamos calladitos, no decimos nada, como si nada hubiese pasado. No arreglamos la cosa. Ojo, mi amado hermano, porque Dios nos puede llamar como llamó a María y a Aarón. Tengamos mucho cuidado con las cosas que estamos diciendo, haciendo, pensando, obrando, o también por las cosas que no estamos haciendo. Porque aquí también hay muchas veces pasividad. A veces no hacemos nada, somos pasivos, dejamos de hacer cosas, y también es una señal, también es una actitud, también es una decisión. No haya que creer que solamente es el que habla, dice algo contrario. Muchas veces no hacemos, no decimos, pero nuestra quietud también es una decisión. Nuestra quietud también está mostrando que hay algo en nosotros. Por eso el Señor dice, o eres frío o eres caliente, o muestra que eres o no eres, o muestras que estás a favor o muestras que estás en contra, pero tienes que mostrar, tiene que haber fruto, tiene que haber resultados, tiene que haber, mi amado hermano, como decía el ciego o mudo, no sé quién era, que le dijo a la hija que la llevara al culto, pero si tú no vas a ver, tú no vas a escuchar, y no importa, quiero que sepan a favor de quién estoy. Entonces nosotros tenemos que mostrar a favor de quién estamos. Y ojo que estamos hablando de ministerios. Bienaventurado el que lee y los que oyen, porque recompensa, dice la palabra, recibiremos. Usted sabe lo glorioso que es que por medio del ministerio Dios nos esté revelando la palabra, Dios nos esté ampliando la palabra, Dios nos esté subiendo un nivel más alto de donde estábamos. ¿Usted cree, mi amor hermano, que cuando leíamos y leíamos no entendíamos muchas cosas? Leíamos palabras, leíamos la Biblia o leíamos el mensaje y comprendíamos cosas, pero había muchas que no entendíamos. Y cuando el Señor por medio de su ministerio ha venido aclarando cosas, ya voy para allá para decirte cuáles cosas, y nos ha bendecido. Entonces, ¿por qué muchas veces nos portamos arrogantes, altivos contra la palabra? Porque ni siquiera es contra el ministro o el vaso, sino es contra la palabra misma. Y creemos que no van a haber consecuencias, y tengamos cuidado, porque Dios es un Dios celoso, amado hermano. Yo soy responsable de advertirte, de decirte, cuidado, cuidado, ten cuidado.
Porque a veces creemos que no pasa nada. Ten cuidado, amado hermano. ¿Por qué querer entrar en desgracia? ¿Por qué repetir la historia que ya repitieron o vivieron muchas personas anteriormente? Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude, nos perdone, mi amado hermano. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, en Lucas, capítulo 4, mira lo que sucedió en Lucas, capítulo 4, que es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Para ir redondeando, los ministerios que Dios envía son para bendecir al pueblo, a sus hijos. Pero de ahí emana bienaventuranza y desventuranza. No dice la palabra en Deuteronomio que seremos también benditos. Bendito serás en tu campo, bendito serás en esto, bendito y esto. Si haces como la palabra dice, pero allá al ladito dice después, maldito serás. Entonces, si haces lo contrario, Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el del Nuevo Testamento. Es exactamente el mismo, amado hermano. No podemos creer que solamente van a ser bendiciones. No podemos creer que solamente si hacemos o deshacemos no va a pasar nada. Tengamos cuidado con lo que hacemos, incluso con lo que pensamos y no decimos. Y no le pedimos perdón a Dios. Lucas, capítulo 4, verso 1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ministerio enviado por Dios, ministerio que va a dar bendición, ministerio que va a ser bienaventurado al que oye, al que cree y al que pone por obra, al que guarda, pero también desventuranza para el que no cree. Mira lo que pasó ahí. Y mira los rasgos característicos del ministerio indicado por Dios. No solamente es porque Satanás ahí, que es astuto, le estaban mostrando y señalando la palabra a un ministerio verdadero. Yo te pregunto, ¿cuántas veces Satanás no ha venido señalando palabra y mensaje? Diciendo, pero es que el mensaje dice, pero es que la palabra dice. ¿Sabe lo que estaba haciendo Satanás? Malinterpretando la palabra. ¿Sabe lo que estaba haciendo Satanás? Dislocándole la palabra a la palabra. ¿Sabe lo que estaba haciendo Satanás? Tratando de trastornar. Él creía que iba a confundir, a trastornar. Él pensaba que Jesús no sabía quién era. Él pensaba que Jesús no sabía lo que estaba diciendo. Amado hermano, esto es más grave y más delicado de lo que tú crees. Nosotros sabemos lo que estamos diciendo. Nosotros sabemos lo que estamos predicando. No estamos aventurando. No estamos experimentando. No estamos improvisando. Yo lo digo, mi amor hermano, de manera humilde. Usted verá si lo creo o no. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé lo que le estoy enseñando. Yo sé lo que estoy predicando. ¿Por qué, mi amor hermano? Porque está en las escrituras. Porque ha sido vindicado. Porque ha sido sustraído del mensaje de la hora. Sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos lo que estamos diciendo. Y yo sé que tú entiendes lo que estás escuchando. Yo sé que comprendes lo que te estoy diciendo. Así como yo sé lo que estoy predicando. Así como yo sé lo que estoy enseñando. Sé que los que oyen saben ¿a qué me estoy refiriendo? Como el Señor Jesucristo sabía también. Entonces no es algo, mi amado hermano, que nosotros creamos hoy, que el enemigo que se disfraza de ángel de luz no venga también a dislocarle la palabra a la palabra. Le estaba diciendo Satanás al Señor Jesús, di que se conviertan en pan. También cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, si eres el Hijo de Dios, como que él no sabía. Nosotros sabemos qué representamos, sabemos cuál es la escritura que cumplimos en este día. Sabemos qué dice la palabra de nosotros. Claro, yo sé que te estará pasando por tu mente. Mira la arrogancia, mira cómo se cree altivo. Eso no es arrogancia. Jesús no fue arrogante. Los ministerios no son arrogantes.
saben lo que están diciendo, saben lo que están haciendo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, a Jesús le dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y te creeremos. Es como que creían que Jesús no sabía quién era. Si eres el Hijo de Dios, dinos quién te pegó, si eres profeta. Jugando con la palabra. No juegues con la palabra. No juguemos con Dios. No juguemos con el que lee, el que va a dar bienaventuranza. Porque nos podrán decir, bueno, si tú haces parte del ministerio quíntuple, perfeccióname. Perfeccióname. El mismo Dios hablando. El mismo Satanás hablando, mi amado hermano. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Jesús respondiendo les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Mire lo que hace Satanás. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, siempre se mantendrá con la palabra el ministerio original. Escrito está y escrito también está. No solamente está, también está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No definitivamente, por un tiempo. Entonces, mire, nosotros entendemos estas cosas. Yo sé que tú la entiendes. Sabemos que hay un Satanás, hay un enemigo. Después le habló por Pedro. Lo dijimos el domingo o el viernes pasado cuando colocamos la enseñanza también. Satanás le habló por medio de Pedro. Utilizó a Pedro y le dijo, ¿qué, Señor? ¿Cómo así que tú te vas a morir, que vas a entregar? No, Señor, déjate de eso. Haciendo que Jesús no cumpliera la palabra. Muchas veces vienen a nosotros creyendo, tratando de que no cumplamos la palabra. Eso es imposible, eso no se va a dar, mi amado hermano. Entonces, quiero llegar a esta parte. Dice en el 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Porque se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Se necesita ser un ministerio vindicado por Dios lleno del Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, de donde había nacido, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó, ¿a qué dice? A leer. Estoy en el capítulo 4, verso 16 de Lucas. Y se levantó a leer. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurado, ¿qué? El que lee y los que oyen. Aquí de bienaventurado está hablando de una bienaventuranza doble. Para el que lee y para los que oyen. Específicamente. Estoy hablando del ministerio. El ministerio que enseña, el ministerio que lee de ese tiempo. En los tiempos de Acab había un ministerio. En los tiempos de Jezabel había un ministerio, no 2 ni 3, uno, un pastor. Y Jezabel no quería sujetarse a su pastor. Y la palabra nos enseña que Elías era el pastor de Jezabel, pero ella no se quería sujetar a su pastor, al ministerio. Ella no lo quiso, desventurada. No recibió bendición. No recibió lo que traía ese ministerio glorioso y tremendo para ella, para su vida.
¿Usted cree que hoy es la excepción? Hay muchos que no se sujetan hoy. Hoy no es un hombre, hoy es un ministerio quinto. Hoy es un ministerio quinto, diverso. ¿Y usted cree que hoy es la excepción? No se sujetan. Ahora vamos a mirar. Entonces dice en el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro para leer, porque es bienaventurado, es un ministerio en el tiempo de Noé, ese fue el ministerio que leía, en el tiempo de Elías, ese era el ministerio que leía, en el tiempo de Pablo, ese era el ministerio que leía, en el tiempo del hermano Branham, ese era el ministerio que leía. Y entonces si hay un tiempo futuro, si hay otro ministerio después de Malaquías 4 o 5, entonces es el ministerio que lee, el ministerio del tiempo. Y se le dio para leer el libro de Isaías, 17, del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese ministerio venía a hacer eso. Entonces los que oyeron tenían, si creían y aceptaban, tenían que ser vindicados, bienaventurados al recibir de ese ministerio aquellas cosas que Dios había enviado por medio de Jesús. Pero ahí no termina todo. Él sabía para qué había sido enviado. Jesús lo sabía. Y enrollando el libro, verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirle, ojo, porque es bienaventurado el que lee. Ya leyó, ahora vamos a ver qué va a decir. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabía quién era. El Señor Jesucristo no era arrogante por decir quién era, por defender quién era, por mostrar quién era, por hablar de Él, de la escritura que hablaba de Él, de lo que Dios lo había mandado a hacer. Él por eso no era arrogante. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba diciendo. ¿Qué tal, amado y precioso hermano, que nos oyes, que nos ves y que nos sigues, hermanos de todas partes? Si leyéramos, voy a irme para allá enseguida. Vete un momentico. Efesios, vámonos para Efesios. Vamos a llegar un momentico a Efesios. De repente aquí. Vámonos para Efesios capítulo 4, verso 11. Vámonos para allá. Efesios 4, 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo acabo de leer. ¿Y qué tal que yo llegara y dijera, hoy se está cumpliendo esta escritura enfrente de vosotros? Yo pregunto, ¿qué pasaría? ¿Van a haber críticas? ¡Claro! Mira lo que dice el hermano. Yo no estoy señalándome a mí, ni estoy señalando un ministerio individual, pero lo que sí te puedo decir es que esta escritura se está cumpliendo hoy. Es el tiempo de esta escritura. Es el tiempo en el que Dios la envió, y la envió para bendecir, y para bendecir con lo que dice esa escritura, ese ministerio, si le creemos o no le creemos. Hoy se ha cumplido enfrente de vosotros, hoy se está cumpliendo.
Hoy se está cumpliendo parte de esta escritura. Hoy se está cumpliendo esta escritura enfrente de vosotros. ¿Qué diríamos? ¿Qué pensáramos? ¿Qué haríamos? ¿Qué hermano tan arrogante? ¿Qué hermano tan altivo? Dios mío, yo nunca he visto un predicador tan altivo. Imagínate qué tal si estuvieras allá en la sinagoga ese día cuando Jesús habló, también dijeras lo mismo. Mira, oye, ¿escuchaste lo que dijo ese predicador o ese señor? Jesús, ¿cómo que se llama Jesús? Sí, Jesús. Sí, tú sí escuchaste lo que dijo. Hermano, para mí eso es normal. Que digan y que pasen esas cosas, siempre te lo he dicho, eso es normal. ¿Por qué? Porque es parte de las escrituras. ¿Tú te crees que eso no pasó? Mira lo que pasó cuando Jesús dijo. Ellos entendieron, ellos comprendieron que les estaba diciendo yo soy el cumplimiento de lo que dice allí, de lo que acabo de leer. Está hablando de mí, soy yo enfrente de vosotros. Ellos entendieron eso. Y tanto que entendieron, que mira lo que dice aquí, en el 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ahora mira, y decían, ¿quiénes decían? Los que estaban tropezados, los que estaban como que, ¿será lo que está diciendo? Mira lo que decía, ¿no es este el hijo de José? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y decía, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseos, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué? Bienaventurado el que lee y los que oyen. Tenían buena actitud, aceptaron, recibieron el ministerio, amado hermano. Pero claro, surge entonces, no es este fulano, no es este mengano, no tiene esto. ¿Qué le dijeron a Jesús? No están sus hermanas con nosotros, no nació de fornicación. Y empiezan a buscarle el lunar, empiezan a buscarle lo malo, empiezan a buscarle a buscarle en la vida con mentira. Y no es esto, y no es aquello, y mira, y el diablo hace un agosto ahí. Y se dejan perturbar la mente. Yo te voy a decir algo. No solamente es decir, yo oigo y creo. No podemos ser pasivos en nuestras acciones solamente. Pues si estamos, estamos, y si no estamos, no estamos. Así de sencillo. Y más en este tiempo tenemos que mostrar, mi amado hermano, del lado de quién estamos. Si estamos del lado de la palabra, estamos en contra de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mira, en el tiempo de el hermano Branham, que no se me vaya a olvidar. Y en la tercera etapa estaba Hattie Wright, pero de ella voy a hablar ahora. Hattie Wright, que no se nos vaya a olvidar. Ella mostró del lado de quién estaba. ¿Qué pasaría, te pregunto, mi amado hermano, para que podamos comprender de qué estamos hablando, si tú has escuchado a tu padre, que te dio la vida, o el que por medio del cual viniste a esta vida, naturalmente hablando, y es tu padre, es un hombre que tú has visto serio, forzosamente se esfuerza por darte las cosas, y siempre lo has visto y te ha levantado y te dio la crianza y todas estas cosas. Y ya tú hiciste tu vida, o tú estás en tu hogar y de repente llega alguien a tu hogar a hablarte mal de tu padre. ¿Tú lo tolerarías? ¿Tú lo aplaudirías? ¿Tú no harías nada? Yo creo que ni si fuera malo el papá. Ni si fuera malo. Yo creo que ninguna persona acepta que hablen mal en contra de su papá o de un familiar o algo. Porque merece respeto, al menos le diría. Me hace favor, aquí no venga a hablar mal de mi papá. Pues, amado hermano, llevándolo al plano espiritual, cuán vil seríamos si a nuestros hogares van a visitarnos, a hablarnos mal del ministerio,
hablarnos mal de la palabra que predicamos. Hablar mal, que estamos mal por esto, y te llenan de tantas cosas, decir, y mira esto, y mira aquello. Y tú a prestarles oído, ¿tú crees que Dios no está viendo eso? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta de eso? Que nosotros le abrimos el corazón, que abrimos la puerta de nuestra mente para creerle. No estamos creyendo ningún ministerio, mi amor hermano. Estamos descreyendo. No podemos recibir bienaventuranza. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a recibir la recompensa del ministerio si estamos creyéndole parcialmente? Si estamos dejándonos, como dice la palabra, que personas para dislocar la palabra, que vengan como Satanás le fue a Jesús. Y creemos entonces en aquellas cosas. Ojo con estas cosas. Tengamos mucho cuidado. Porque nosotros, si estamos con el ministerio, me hace el favor y aquí en mi casa no me venga a hablar mal. Ni me venga a decir que el hermano está mal en esto. Porque por la palabra y por la escritura me lo ha dicho. Ahora, si usted tiene alguna inconformidad, vaya y hable con el hermano. Porque yo creo, a mí me parece que el hermano ha tenido que estudiar, ha tenido que orar, incluso ayunar, buscar de Dios para traer una enseñanza. No para que uno, solamente porque a mí me parece o yo creo, la vaya a tirar por tierra. Al menos tenga la valentía de traer su tesis, de traer su propuesta. Yo no creo en lo que tú dices por esto y por esto. ¿Dónde está? Pero solamente alegremente decir no lo creo porque no lo creo y ya. No es de esa manera. Ten cuidado, soy tu hermano y te lo digo. No estoy molesto, no estoy indignado, te lo digo. Es porque puedes estar trayendo desgracia a tu vida sin creer que te está persiguiendo la desgracia. Ojo con lo que haces, ojo con lo que dices, amado hermano. Esa es una manera pasiva, que creemos que porque no, yo no estoy en contra, yo no digo nada, pero escuchamos y no paramos la cosa. Ahora, ¿qué de Hattie Ray? Hattie Ray no tenía un peso. Hattie Ray era pobre, tenía unos hijos que estaban en el mundo. Tenía una hermana que estaba enferma, tenía unos padres ancianos que no podían trabajar, tenía un esposo que muy poco la podía ayudar. Hattie Ray estaba en una situación difícil, pero creía la palabra. Creía en el mensaje, creía en el mensajero, creía en el profeta y no aceptaba que le hablaran mal desde el ministerio. Y Hattie Ray quería, mi amor hermano, apoyar la causa, mostrar que estaba a favor. Y no solamente era de palabra solamente. En una ocasión el profeta y la iglesia dijeron vamos a construir un templo y ella, que no tenía dinero, se metió las manos en el bolsillo y donó $50 porque mostró que ella creía en el mensaje, que conocía el mensaje, que estaba recibiendo bendición del ministerio, apoyó el ministerio de una manera activa. Dijo, yo quiero apoyar. Y el profeta se dio cuenta y dijo, no, fue a devolverle la plata. El profeta estaba en la tercera etapa, en el inicio de la tercera etapa. Y esto le agradó tanto a Dios, que cuando el profeta fue con otros hermanos a visitar a Hattie Ray, y Hattie Ray estaba haciendo un café, o estaba en la cocina preparando un jugo, lo que sea, sirviendo, y allá estaba con su oído escuchando lo que el profeta estaba hablando de la tercera etapa. Y desde allá no se pudo aguantar, un estímulo la tomó y dijo, amén, yo creo exactamente lo que dice el hermano Branham. Quizás los que estaban ahí, algunos no creían, no lo sé, pero esta mujer dijo enfáticamente, amén, lo creo. Inmediatamente eso trajo al Espíritu Santo y le dijo, Hattie Ray, pide lo que tú quieras y te será concedido en este momento. ¿Por qué? Mostró que creía, es bienaventurado, recompensa de profeta, recompensa del mensaje, que era el mensaje de restauración. Me preguntan, hermano Robinson, ¿entonces usted cree que está mal el escuchar cintas? No, no está mal. Somos bienaventurados si las escuchamos, somos dichosos si la escuchamos, pero todo lo demás añadido a eso es un dogma. Si me dicen que tengo que colocarlas en el tabernáculo, en la iglesia, y poner a toda la iglesia desde aquí, ya eso es añadido, eso es un dogma. Pero no dejará de hacer una bendición si la escucho. Claro que va a ser una bendición. Claro que tiene que bendecir mi vida. Pero ¿qué bendición va a traer? ¿Qué recompensa va a traer? La recompensa de ese ministerio. ¿Y qué era de ese ministerio? Restauración de la palabra. Revelación de los misterios
de los misterios escondidos. Eso es lo que va a hacer. Y cada vez que la escuche más me revelará más. Y cada vez que la escuche más me restaurará más. Pero no me puede perfeccionar porque la palabra no dice que Malaquías 4:5 me perfecciona. Dice que Efesios me perfecciona. Entonces quien tiene el ministerio de perfección es Efesios. Quien perfecciona es Efesios, no Malaquías. Y si creo en Efesios, y si cumplo y si hago lo que Efesios dice, recompensa de Efesios recibo. Pero ¿qué recompensa voy a recibir si creo parcialmente? Si creo unas cosas pero otras no las creo. Creo esto pero esto no lo creo. No puede ser de esa manera. O creemos todo o no creemos nada. Así es con Dios. Con Dios no hay términos medios. Si esto y no esto, si esto y no esto. O le creemos a Malaquías o no le creemos. O le creemos a Efesios o no le creemos. Así es para con Dios. Recompensa del ministerio, recompensa del que lee, recompensa del que habla, recompensa del que enseña. Y no es de él, es lo que Dios ha dado por medio de ese ministerio. Por eso dice, bienaventurado el que recibe, el que pueda tener capacidad, el que pueda recibir, que reciba lo que el Espíritu dice. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, mi amado hermano, tenemos que mostrarle a Dios del lado de quién estamos. Con nuestras actitudes, con nuestras posturas, con nuestros dichos, con nuestras formas. Yo creo, yo voy a fe viva y todo, pero yo no creo en que Efesios, yo no creo en esto. Entonces no estás creyendo en Efesios, no puedes recibir recompensa de Efesios. ¿Por qué? Porque no lo crees. Para empezar, no la estás recibiendo porque tenemos que estar en unidad. Eso lo hace Efesios. Pero si tú no crees en la unidad, vas a estar diciendo, no es este el hermano fulano, no es este el hermano mengano, no es este el hermano este, como le dijeron al Señor Jesucristo, mi amado hermano. Entonces tengamos muy cuidadosos. No estoy molesto ni estoy hablando en contra de alguien. Estoy advirtiendo porque la palabra nos está diciendo estas cosas que es más delicado lo que nosotros creemos. ¿Qué ha hecho este ministerio? ¿Qué hace Efesios? Nos perfecciona, nos lleva a la unidad de la fe, de la doctrina. ¿Qué ha hecho? Somos bienaventurados porque nos ha revelado la palabra que ha sido revelada. Si no hubiese un Efesio legalmente vindicado por Dios, estuviésemos creyendo palabra dislocada. Estuviésemos creyendo que el profeta va a regresar para continuar con la obra. Pero el ministerio dijo, no señor, no regresa. Y no porque lo quiso decir, porque es la continuidad de lo que dice la palabra, de acuerdo a eso. Yo creo en Efesios, pero yo sí creo que el profeta va a regresar. No crees en Efesios, no crees en el ministerio, no puedes recibir recompensa del ministerio, porque el ministerio claramente ha vindicado, y no solamente el ministerio, estoy hablando de una iglesia en particular, porque si miras el ministerio quíntuple, humilde y sencillo, alrededor del mundo, te darás cuenta que están en unidad, hablando que no creen que el profeta regresa para continuar la obra de perfección, porque no le fue dado. Comprenderás que el Espíritu Santo, ¿cómo se recibe? No recibiendo el librito, se recibe con una experiencia. Comprenderás que tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, que es lo que nos está enseñando Efesios. Recompensa de estatura de un varón perfecto, recompensa de adopción, recompensa de rapto, que es lo que nos ofrece y lo que Dios ha dejado en Efesios. Pero no analizamos todas estas cosas y somos alegres para ponernos en contra de la palabra, en contra de Dios. Yo pregunto humildemente, ¿cómo voy a recibir bendición de parte de Dios si no le creo? Si estiro mis labios. Que Dios nos ayude. Cuando el Señor Jesucristo predicaba, el que lee, bienaventurados los pobres, bienaventurado esto, bienaventurado, hablaba. Él hablando, él predicando, él enseñando. Y ellos tenían que recibir la recompensa de ese ministerio. Cuando Juan el Bautista empezó a decir, no salgáis a empezar a decir en vuestros corazones, tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Recompensa de profeta de la apertura o de el que traería o el que, ¿cómo es la palabra? El que iba a precursar la venida del Señor Jesucristo. Ellos recibieron recompensa, muchos no le creyeron, otros le creyeron. Los que le creyeron recibieron recompensa del que precursaría la primera venida del Señor Jesucristo.
Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, amado y precioso hermano, yo le creo al profeta. Gloria a Dios, yo también le creo. Le creo al profeta, pero no le creo a Efesios. Entonces no le crees al profeta porque el profeta habló de nosotros. Perdón, de Efesios. Porque la gente dice, mira cómo dice que nosotros. Bueno, entonces, si nosotros somos la novia, hacemos parte de lo que dice la palabra, de lo que dijo el hermano Branham, de Romanos 8, del poder de la palabra hablada, de la tercera etapa en plenitud, de la estatura de un varón perfecto. Por eso digo nosotros. Él habló de nosotros. Pero nos rascamos y decimos, yo le creo al hermano Branham, y no estás creyendo. ¿Tú crees que no fue una gran bendición de saber quién era el ángel? Yo no lo creo, porque yo creo es que allá me lo presentaron de esta manera y me dijeron esto. Entonces yo creo es lo que me dicen allá. Ojo con eso. Ojo con eso. Eso no es así. Que Dios nos ayude. Porque no estamos jugando. Somos irresponsables. A veces creemos y decimos, con escrituras y con mensaje. Que Dios nos ayude. Es más serio. Con pequeñitas cosas ofendemos y desagradamos a Dios. Y podemos creer que estamos bienaventurados, pero de pronto estamos siendo desventurados. Así que si tú y yo sabemos en qué estamos fallando respecto a lo que oímos, no es mi culpa. Estamos hablando, este cuarto capítulo era el que lee y los que oyen. Y no solamente el que lee, sino el que oye, pero que está oyendo, cómo lo está oyendo y si lo está poniendo por práctica o no. Si lo está viviendo o no. Si creemos lo que nos dicen o no lo creemos. No podemos decir, sí creo en esto, pero en esto no. Creo en esto no. O creemos todo o no creemos nada. Porque Dios a veces nos prueba. El ministerio tiene errores. Vas a encontrar muchos errores. Tenía errores el profeta. Muchos errores humanamente cometió. Pero era el profeta. Que Dios nos ayude. Que tenga misericordia y piedad de nuestra vida. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, delante de tu santa y bendita presencia queremos llegar una vez más para pedirte perdón porque sabemos que la cosa es más seria de lo que parece. Quizás de manera alegre hemos dicho, hablado, pensado, maldicho, hemos hecho cosas que han desagradado a tu Espíritu Santo y quizás se ha alejado de nuestras vidas y quizás hemos visto nuestras vidas espirituales estancadas, que quizás no oramos, no estamos tan vigorosos, tan vivos, con ese fuego avivado como debería estar, pero es quizás porque el Espíritu, algún gesto, alguna mala palabra o algún oír de alguien que fue a mi casa a visitarme, a decirme algo que yo acepté, que yo acentué con la cabeza, que no debía haber hecho, y lo hice, quizás trajo algo para contristar al Espíritu que está ahí. Yo te pido perdón, que me ayudes, que me perdones, para que esa mancha pueda salir de mi vida y pueda avivarse el fuego en mi vida, en mi experiencia. Ayúdame, Señor, y revélame cómo podría yo restaurar nuevamente esa comunión, esa coinonía del que lee y los que oyen de tu palabra, mi Señor. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es el deseo de mi corazón. Que el Señor les revele estas cosas. Recuerde que esto lo veníamos estudiando. Esto lo veníamos hablando. Y recuerde también, mi amado hermano, lo que se dijo. Mire lo que dijimos hoy. Es muy importante y es más serio que nosotros creemos. Así que si tenemos que restituir, si tenemos que revisar y mirar, revisemos, porque el ministerio del tiempo del fin que Dios ha dejado y que nos ha colocado es para perfección. Pero no podríamos ser perfeccionados si tenemos actos impropios en contra del ministerio, de los que leen, los que enseñan. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude. Es el deseo de mi corazón. Hasta una próxima ocasión.